Parmenas Radio presenta Especial Semana Santa. Estamos en parmenasradio.org, su servidor el Padre José Luis Bautista González. Hoy estamos en el Viernes Santo, en un programa especial, y coincide perfectamente con el 7 de abril del año 30, en que nuestro Señor Jesucristo padeció en el tiempo y en el espacio de Jerusalén en el año 30, cuando imperaba Tiberio en Roma. Ciertamente no me meto en el problema de 1583, cuando se pasó del calendario juliano al calendario gregoriano, que se agregaron 12 días. Alguien podría decir, ya no es la fecha exacta. Pero sí me refiero, ya no son los días exactos, pero sí me refiero al 7 de abril del año 30, que fue cuando nuestro Señor Jesucristo padeció y murió por nosotros. Comentaba el día de ayer la devoción que existe en nuestro pueblo de los jueves. Los que somos poblanos recordaremos los tabernáculos que se hacían para el traslado del Santísimo y que estaban desde el jueves en la mañana. ¿Quién no recuerda las grandezas de Catedral, de Santo Domingo, de la Concordia, de la Compañía de la Santísima, de San Francisco, que ciertamente se han perdido por el espacio de los tiempos? Se entiende por antiquísima tradición, ya que Jesús está encarcelado y va a morir por la humanidad entera, no hay Eucaristía ni viernes ni sábado, por una antiquísima tradición y por la lógica del acontecimiento. Hoy tenemos dos devociones. La que viviremos en el centro de Puebla, evocando, recordando la gran procesión que se hacía desde el siglo XVII con las diversas imágenes que representaban a un Cristo sufriente, la imagen del Señor de las Maravillas, del Señor Jesús Nazareno, del Señor de las Tres Caídas, la Dolorosa y la Soledad. Hoy se han agregado el Señor de la Misericordia y el Santo Niño Doctor. ¿Y por qué el Santo Niño Doctor? Porque, como dicen los grandes teólogos liturgistas, del madero del pesebre al madero de la cruz. Aquel niño que ha nacido cándido, sencillo, ha nacido para morir en la cruz. Y ahí podemos entender todo el misterio. Misterio de la encarnación, de la vida oculta, de la vida pública, de la pasión, muerte y resurrección, y algún día participar nosotros de la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo les invito, si es que pueden, vayan a la procesión. Ahí un servidor estaremos transmitiendo desde conocida estación capitalina en el atrio. Pero los diversos templos hacen el Vía Crucis. Esa es otra devoción donde se meditan 14 misterios desde que Jesús fue condenado a muerte hasta que Jesús muere en la cruz. Se omite el último porque se entiende que eso se vive hasta el sábado.
Entonces, muchas parroquias organizan el Via Crucis, otras organizan el Sermón de las Tres Caídas, otras organizan procesiones. Pero la procesión en torno al pastor, desde aquí un saludo al don Víctor Sánchez Espinosa, que el pasado 2 de abril celebraba 14 años de estar al frente de esta porción del pueblo de Dios. Y lo menciono porque desde su inicio, y yo recuerdo que estuve en la procesión primera en el año 1992, en tiempo de don Rosendo Huesca y Pacheco, que fue una procesión bastante sencilla de Catedral Santo Domingo, de Santo Domingo a Catedral. Y recuerdo que don Rosendo predicó. Pero el lema, ¿cuál es? En torno al pastor, caminando con Jesús en torno al pastor. Y por eso tenemos que hacer eco de nuestro pastor. Claro, estas son devociones. Lo litúrgico es lo que se denomina en los oficios. Pero hay que hacer una mirada a lo que está pasando en Jerusalén en el año 30. Nuestro Señor concluye la cena con sus amigos, como lo podemos leer, muy documentado, con los 4 discursos de despedida que van del capítulo 13 al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Después del cenáculo, Jesús se va con sus amigos al huerto de los olivos. Nos dicen los evangelistas que Jesús solía ir al huerto de los olivos para estar en oración ante su Padre. Se entiende que Jesús les había dicho a sus amigos que después de la cena iban a ir al huerto, porque como se infiere en la lectura de la Pasión de Mateo, ya Judas Iscariote había ido con los sumos sacerdotes y les había preguntado cuánto le daban si les entregaba el maestro. Los sumos sacerdotes deliberaron junto con los sanhedritas y quedaron de darle 30 monedas de plata. Por eso, si el huerto era oscuro, porque ya era de noche, para no confundirlo, porque no los guardias romanos, no iban los guardias del templo, porque como dice Joaquín Jeremías en su libro Jerusalén en tiempos de Jesús, o en su vocabulario bíblico León de Fur, el templo tenía guardias, y los guardias estaban sujetos a la autoridad de los sumos sacerdotes. En ese caso era sumo sacerdote Caifás. ¿Cuál iba a ser la señal? ¿Por qué? Porque era oscuro, iban a estar los demás apóstoles. La señal que da este hombre que por 30 monedas vende a Jesús es aquel a quien le dio un beso, ese es. Es un beso de Judas, es un beso de traición. ¿Por qué? Porque en el pueblo judío se acostumbraba el beso, el ósculo. No era nada raro el beso. Pero si nosotros hacemos un paréntesis, porque iniciamos nuestra plática hace 8 minutos o 9, si pudiéramos pensar, ¿cuántas personas hoy en México le están poniendo precio a la vida de un ser humano? ¿Cuántos? Se comentaba que en marzo hubo un promedio de 74 personas que mataron al día, y si yo divido 74 entre 24, son más de 3.4 personas por hora. Ahorita cuando termine esta plática, habrán asesinado en México
a cerca de 2 personas. Pero no solamente eso, ¿cuánto se le pone por precio a un ser humano? Si pasó con Jesús, si un amigo lo traicionó, no esperemos por favor gratitud de los demás. No, porque si a Jesús lo traicionaron, pues yo creo que a nosotros nos pueden traicionar. Hoy, ¿cuánto puede valer la vida de un profesor, de un periodista, de un político, de un sacerdote? Simplemente accionan el arma y matan. En este México, y aquí utilizo la expresión de este hombre que no quería a Porfirio Díaz, Turner, México bárbaro. Si el porfiriato fue el México bárbaro, pues yo creo que estamos en un México desolado, abatido, una catástrofe. Porque hoy se vende por un puñado de pesos la vida de un ser humano. Pues así le puso tasa Judas Iscariote por 30 monedas. Era el autor intelectual junto con los sanedritas. Y también fue el actor material. ¿Por qué? Porque va y le da un beso. Un beso de Judas. Un beso lleno de traición. ¿Qué sentimientos habrá encontrado Jesús en su amigo? En un evangelio dice Jesús, con un beso entregas al maestro. Eso me hace recordar la llamada Revolución Mexicana, que estuvo llena de traiciones y asesinatos. Por eso yo les recomendaba que vieran La sombra del caudillo. Llena de traiciones. Y así fue la vida de Jesús. Lo traicionaron, lo negaron y huyeron. Bueno, está en Getsemaní, nos imaginamos las 8:30 de la noche, y empiezan a aprenderlo y los demás huyen. ¿Dónde está el Tomás que decía, vamos a morir con él? ¿Dónde está Pedro que decía, eso nunca, Señor, yo moriré contigo? Pues así somos muchos que en el momento de los problemas dejamos a Jesús y lo dejamos solo. Bueno, Jesús nunca está solo, está con Dios Padre. Aquel reproche que le hace Jesús a sus amigos en el Evangelio de Juan, con que ya entienden todo, llega el momento y está a punto de venir que me dejarán solo, pero no estaré solo, porque mi Padre estará conmigo. ¿Cuántas angustias pasan en el corazón de Jesús, que es un sufrimiento moral? Un día, ese mismo día, come con el que lo va a vender, cena con el que lo va a negar, y ve cómo sus amigos van huyendo uno por uno, van huyendo uno por uno. ¿Cuánto sufre Jesús? Y sufre por ti y por mí. Para que no pensemos equivocadamente que si rezamos, leemos la palabra de Dios, vamos a misa, nos va a ir bien. Jesús fue obediente al plan del Padre. ¿Y cómo le fue? Lo apresan, lo llevan ante Anás, luego con Caifás, y Caifás le dice, en nombre del Dios vivo, yo te conjuro si tú eres el Mesías. Sí lo soy, y verás al Hijo del Hombre a la diestra del Padre,
subir y bajar entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, en ese afán judaico, se rompe las vestiduras y lo declara blasfemo y reo de muerte porque se ha comparado con Dios. En aquel momento en el Sanedrín, que habían hecho, por cierto, un juicio injusto, porque las leyes del Sanedrín eran las siguientes: no se puede juzgar a alguien en la noche, se puede juzgar solamente en la mañana. Y segundo, tiene que estar todo el Sanedrín completo. Y yo creo que no estaba el Sanedrín completo, solamente estaban los afines que querían la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque había entre los saneditas gente que aceptaba a Jesús como José de Arimatea o como el famoso Nicodemo. Había otros que tenían la luz del Espíritu Santo, porque era innegable que Jesús era un verdadero profeta y un verdadero Mesías, porque hacía ver a los ciegos, los cojos, los tullidos andaban, los sordos escuchaban y los muertos resucitaban. Esto lo proclamaba Isaías con escenas paradisíacas para entender que el reino de los cielos había llegado. Pero la dureza de corazón de los sumos sacerdotes y del Sanedrín era grande. Para aquel tiempo, año 30, los judíos, por haber sido muchos revoltosos ante la autoridad de los romanos, ya no podían matar a nadie. Por eso, ¿qué es lo que hacen? Van a ver a Poncio Pilato. Se entiende que es de jueves a viernes y en la contabilidad judía los días empiezan con el atardecer. Jesús tomó una cena que no fue la cena judía. La cena judía se iba a celebrar al atardecer del viernes. Por eso a los judíos les surgía matar a Jesús antes de la Pascua. Si no hubieran tenido esa urgencia, pues hubieran hecho como nuestros senadores, no nombrar a los consejeros del INAI, porque no queremos que se transparenten las cuentas. Y ahí están los señores senadores tan grandes que tenemos y tan cumplidos que prefieren irse de vacaciones. O para no ponerse de acuerdo, sortean en una tómbola a los consejeros del INE, porque no hay voluntad política, porque nadie quiere ceder. Bueno, van con el procurador porque no tienen autoridad para matar. Y ahí cambia totalmente la versión. Porque si hubieran ido con Poncio Pilato y hubieran dicho, oiga, este hombre se declaró Dios, bueno, no se declaró Dios, se declaró hijo de Dios, pues Poncio Pilato los hubiera mandado muy lejos. Ahí difaman a Jesús. Como tantos que hay en los ministerios públicos, que hay algunos abogados de mala monta o algunos tinterillos que llevan testigos falsos. Nosotros lo vimos, nosotros lo hicimos. ¿Y cuántos MPs y jueces caen en esas cosas? Te traemos a Jesús porque se ha declarado rey de los judíos. Nunca en su vida se declaró Jesús rey. Pero cuando uno examina el papel cobarde de Poncio Pilato, uno se puede preguntar, ¿por qué Poncio Pilato, siendo procurador, por qué le tuvo miedo a Anás y Caifás? Esto lo documenta bien Joaquín Jeremías, tanto en su libro El juicio de Cristo, como Jesús en Jerusalén en tiempos de Jesús, porque Poncio Pilato había gobernado ya 6 años allá en Jerusalén. Él vivía en
Cesarea de Filipo con su guardia. Pero en 2 ocasiones había tenido conflictos con los sumos sacerdotes, y los sumos sacerdotes habían ido hasta Roma para reclamarle a Tiberio, y en 2 ocasiones le había ganado el juicio a Poncio Pilato. Por eso Poncio Pilato no los quería y les tenía pavor. Poncio Pilato examina a Jesús y no encuentra en él nada. Cuando sabe que es de Galilea, porque había vivido en Nazaret, lo remite a Herodes. De ahí viene el sentido de las 7 casas, de Anás a Caifás, de Caifás a Anás, de Anás a Caifás, de Caifás a Poncio Pilato, de Poncio Pilato a Herodes, y de Herodes a Poncio Pilato. Lo remite a Poncio Pilato porque Herodes también no le encuentra absolutamente nada, e interviene, como lo podemos ver en el relato de la Pasión de Mateo, la esposa de Poncio Pilato, y le dice: no le hagas daño a ese hombre, porque he sufrido por él en sueños. Recuerden que en aquel tiempo los sueños eran presagios. Y Pilato quiere salvar la vida. Y dice: bueno, lo voy a mandar a azotar para que la chusma se anive al ver azotado a Jesús. Pero no lo azota, lo flagela. Hay una diferencia en la lex romana de la flagelación y de los azotes. Los azotes se hacían con un látigo mojado, y el flagerum tenía 5 usos de hueso o 5 fierros, como si fueran una manita. Colocaban al ajusticiado desnudo, y había dos verdugos. Cuando el látigo se extendía, el cuerpo por inercia se hacía a un lado, podía darle la espalda, y en ese momento el otro le daba el otro flagerum en el estómago. Entraban, abrían la piel, salpicaban la carne y la sangre, y cuando el verdugo desextendía su flagerum, se abrían el cuerpo 5, 10 centímetros, 20, de acuerdo a la fortaleza del verdugo. Si ustedes multiplican 39 por 5, pues Jesús tenía cerca de 20 aberturas en todo el cuerpo. Dice Séneca y Cicerón: los condenados a las flagelaciones generalmente quedaban desangrados y morían, y los que por suerte no, los mutilaban. Imagínense el flagerum en la ciática, en la femoral. Después lo llevan, y describe perfectamente bien la segunda lectura, el capítulo 52 y 53 del profeta Isaías, cuando dice el autor: muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que ya no tenía aspecto de hombre. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado. Él soportó el castigo que nos trae la paz. En sus llagas hemos sido curados. Presentaron a Jesús, y todavía Pilato piensa ayudarlo, y les ofrece a Barrabás, que era un salteador de caminos, y prefieren al asesino que a Jesús. Aquella turba enardecida que había
recibido a Jesús el domingo 5 días antes, vitoreándolo, viva el rey de los judíos, es la misma turba que lo va a pedir la crucifixión. Porque la turba le tuvo más miedo al poder de los sanhedritas que la convicción profunda de entender que Jesús era el Mesías. Ante esto, en un juicio inicuo, injusto, el que procuraba la justicia se lava las manos en un acto estúpido y les dice que él no era responsable de la sangre de un inocente. Claro que era responsable porque lo estaba entregando al patíbulo, lo estaba entregando a la muerte. Y todavía los soldados romanos le ponen un manto. Según los estudios del manto de Turín, no fue lo que aquel hombre que está impreso en el manto de Turín, que tuvo que haber sido alguien del tiempo de Tiberio, porque tenía las monedas de Tiberio, con la efigie de Tiberio. Tiberio gobernó del 14 al 36 y Jesús murió en el 30. A este hombre no le colocaron una corona de laurel, le colocaron ¿cómo se llama? No una corona, un casco con espinos de 4 centímetros o 5. El casco lleno de espinos y con un mazo le pegaron a Jesús en la cabeza y esos espinos traspasaron la cabeza de Jesús. Uno lo dice y tal vez uno lo puede entender en este México bárbaro que nos toca vivir, donde a veces los narcotraficantes le sacan los ojos, no sé, donde ahí sí pueden entender que está el demonio presente, que ha conquistado a muchos en México. Nos dice el Evangelio de Juan que Jesús fue condenado a muerte en la hora tercia, 9 de la mañana, que Jesús llegó a la hora sexta al Gólgota y que Jesús murió a la hora nona a las 3 de la tarde. Pero también lo que se descubre en el manto de Turín es que las rodillas de Jesús estaban totalmente deshechas. Lo más seguro es que Jesús, en ese pequeño tramo que va del Pretorio, el enlosado Torre Antonia, al Gólgota, es que Jesús fue de rodillas. Imagínense, no tenía ya mucha sangre y tenía el travesaño mojado de cerca de 80 kilos. Díganme quién lo va a soportar. Pero Él lo soportó por ti, por mí, y si tal vez los pintores y escultores y poetas han inmortalizado a Cristo crucificado, es para hacernos recordar a cada momento que Él murió por mí y murió por ti. Si tal vez Mel Gibson hizo esa película La Pasión tan dura que yo solamente la vi una vez, porque nos recuerda aquella expresión de Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 19 y siguientes. Porque Cristo murió por mí y se entregó por mí. Ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Él murió por mí. Diría Ireneo de León, Él pronunció el nombre de la humanidad entera en la cruz. Pronunció tu nombre, pronunció mi nombre, y pese a eso no le hacemos caso. Pese a eso vivimos como enemigos de la cruz, y pese a eso podemos hacer actuales esas palabras de Thomas Hobbes en el Leviatán: Homo homini lupus, el hombre sigue siendo lobo del hombre.
Por eso la primera palabra que dijo Jesús es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta al final decir: todo está consumado. Y dando un fuerte grito, expiró un día como hoy a las 3 en punto de la tarde. Por eso, los oficios de hoy, que son en la tarde, no es misa. No hay cantos, bueno, sí hay cantos, pero generalmente no debe haber cantos, no se utiliza ningún instrumento, no se llama por la campana, se llama por matraca. El padre llega, hay una alfombra y el padre se acuesta boca abajo, como nos acostamos el día de nuestra ordenación. Y los fieles se hincan, recordando el momento profundo del tránsito de la muerte de Jesús. Va el Padre, hace una oración, se leen las lecturas que les dije. La primera lectura, cuarto cántico del siervo de Yahvé, Isaías capítulos 52, 53. Segunda lectura, carta a los Hebreos, capítulo 4 y capítulo 5. Y el largo evangelio de Juan, capítulo 18 y capítulo 19. Después habrá una sencilla homilía, una oración universal, donde se piden por 10 necesidades de la iglesia, y después se adora la cruz. ¿Por qué adoramos la cruz? Porque en la cruz la humanidad entera ha encontrado la salvación. Finalmente se comulga, el Padre hace al final una oración y todos nos vamos en silencio. Y nos vamos en silencio porque el Señor ha muerto. Pero claro, el día de mañana, en la vigilia pascual, veremos la tumba vacía, la roca removida. Ya no está el cuerpo de Jesús, sudario y morquetajas están en otro lado, pero verdaderamente mi amor y mi esperanza, nuestro Señor Jesucristo, ha resucitado de entre los muertos. Y esa es nuestra mayor alegría, ese es nuestro mayor gozo, porque algún día los que creemos, y máxime en este micrófono, donde viene mucha gente selecta, culta, intelectual, que a veces tal vez no compartan lo que yo creo, pero algún día el mismo Señor resucitado vendrá glorioso a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Pues vivamos con la conmemoración este día y mañana, sabiendo que es la alegría del Señor resucitado. Muchas gracias. Oh Señor, nada me puede faltar. Palmenas Radio presentó Especial Semana Santa. A lo largo de la historia, los libros han sido resguardados, censurados o destruidos por distintos regímenes y sociedades, evidenciando su poder como herramienta de conocimiento y control, desde la fiscalización de lecturas en Estados Unidos hasta la organización de ferias del libro. Los textos impresos han sido esenciales en la educación y la cultura. Sin embargo, el interés por la lectura ha disminuido, especialmente en la educación superior, donde los estudiantes evitan leer y adquirir libros. Las bibliotecas públicas son vistas como cargas económicas, los estanquillos de periódicos desaparecen y muchas librerías cierran o se transforman en tiendas de conveniencia.
Los escritores tienen dificultades para publicar y el mercado prioriza libros de entretenimiento sobre aquellos de historia o cultura. A pesar de la digitalización, los libros electrónicos no han logrado el impacto esperado. El desinterés por la lectura se refuerza desde la infancia, cuando se imponen lecturas obligatorias que no generan interés y se prohíbe subrayar o interactuar con los libros. La falta de comprensión lectora y el consumo superficial de información reflejan una sociedad que han perdido el hábito de leer. Entonces, ¿qué sentido tiene dedicar un mes al libro si cada vez leemos menos?